La sangre goteaba de los dedos agrietados de Carmen mientras sus ojos cansados luchaban contra el sueño, pero no podía detenerse porque cada puntada nocturna significaba un día más de educación médica para su nieta. Lo que Carmen no sabía era que pronto su sacrificio silencioso desataría una cadena de eventos que cambiaría el destino de una familia rota por décadas de amargura y resentimiento. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La aguja brillaba bajo la tenue luz de la lámpara, mientras los dedos arrugados de doña Carmen se movían con precisión a pesar del cansancio. Eran las 2 de la madrugada y el silencio de la noche solo era interrumpido por el suave sonido de la tela al ser atravesada por el hilo. Sus ojos, cansados tras décadas de vida dura, se esforzaban por distinguir los pequeños detalles del vestido que cosía. «Solo un poco más», susurraba para sí misma mientras sus huesos protestaban con cada movimiento. A sus 68 años, el dolor en sus articulaciones era un compañero constante, pero doña Carmen no podía permitirse descansar. No ahora, cuando la meta estaba tan cerca. Desde el pequeño cuarto contiguo, se escuchó el crujido de una cama. Doña Carmen contuvo la respiración, esperando que su nieta no despertara. Lucía necesitaba descansar. Mañana tenía un examen importante y no podía permitir que la preocupación por su abuela la distrajera. «Abuela, ¿otra vez despierta?». La voz adormilada de Lucía rompió el silencio mientras aparecía en el umbral de la puerta, con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados por el sueño. «Vuelve a dormir, mi niña», respondió Carmen con una sonrisa cansada. «Solo estoy terminando unos ajustes para la señora Méndez. Me lo pagará mañana temprano». Lucía frunció el ceño, acercándose a su abuela. A sus 22 años era la viva imagen de su madre, los mismos ojos grandes y expresivos, la misma determinación reflejada en su mirada. «Abuela, te estás matando trabajando. No puedes seguir así», dijo Lucía, tomando las manos de su abuela entre las suyas, notando las callosidades y las pequeñas heridas causadas por años de coser. Carmen retiró suavemente sus manos y continuó con su labor. «El último pago del semestre es la próxima semana y nos faltan 800 pesos», respondió sin dejar de coser. «La señora Méndez pagará bien por este vestido para la boda de su hija». Lucía se sentó frente a su abuela, observándola con una mezcla de admiración y preocupación. Desde que sus padres murieron en aquel accidente hace 15 años, su abuela había sido su único apoyo, su única familia. Carmen había renunciado a todo por ella, trabajando incansablemente para darle la oportunidad que su propia hija nunca tuvo, una educación universitaria. «La beca cubre la mayoría de los gastos, abuela. No necesitas», comenzó a decir Lucía. «La beca no lo cubre todo», interrumpió Carmen con firmeza. «Los libros, el transporte, la comida, todo cuesta, Lucía, y no voy a permitir que mi nieta tenga que abandonar sus estudios por falta de dinero. No cuando estás tan cerca de convertirte en doctora». Lucía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Cómo podía hacer entender a su abuela que su salud era más importante que cualquier título universitario? Pero conocía esa mirada obstinada. Carmen Vega había enfrentado la vida sola desde que enviudó joven. Había criado a su hija como madre soltera y ahora, tras perderla, estaba decidida a asegurar el futuro de su nieta a cualquier precio. «Al menos déjame ayudarte», insistió Lucía, estirando la mano hacia las costuras incompletas. Carmen negó con la cabeza. «Tú tienes que estudiar. Mañana es tu examen de anatomía, ¿no? Esas manos tuyas no están hechas para coser, sino para sanar. Cada punto que doy es para que tú puedas poner tus manos en el corazón de alguien algún día y salvarlo».
Lucía quiso protestar, pero el sonido de un ataque de tos la interrumpió. Carmen se dobló, su cuerpo frágil sacudido por espasmos violentos. Cuando finalmente pudo recuperar el aliento, Lucía notó con horror una pequeña mancha de sangre en el pañuelo que su abuela sostenía. «Abuela, estás enferma. Necesitas ver a un médico», exclamó Lucía, el pánico evidente en su voz. Carmen dobló rápidamente el pañuelo ocultando la evidencia. «No es nada, solo un resfriado. El cambio de clima, ya sabes cómo es». Pero Lucía no era ninguna tonta. En su último año de medicina, reconocía los síntomas. Esa tos no era normal y su abuela estaba más pálida y delgada que nunca. «Mañana mismo vamos al centro de salud», declaró Lucía. Su tono no admitía discusión. Carmen suspiró. «Mañana tienes tu examen y yo tengo que entregar este vestido. No hay tiempo para...» «Basta», interrumpió Lucía, alzando la voz. Inmediatamente se arrepintió al ver el rostro sorprendido de su abuela. Nunca le había alzado la voz antes. «Lo siento, abuela, pero me estás asustando. Por favor, prométeme que iremos al médico mañana después de mi examen». Carmen vio la preocupación genuina en los ojos de su nieta y asintió lentamente. «Está bien, te lo prometo. Ahora, vuelve a dormir. Necesitas descansar». Lucía dudó, pero finalmente depositó un beso en la frente de su abuela y regresó a su habitación, aunque sabía que no podría conciliar el sueño. Una vez sola, Carmen miró el pequeño altar que tenía en la esquina de la sala, donde las fotografías de su difunto esposo y su hija la observaban. «Solo un poco más», susurró hacia las imágenes. «Solo hasta que ella termine sus estudios. Denme fuerzas para resistir un poco más». La mañana llegó demasiado pronto. Lucía encontró a su abuela dormida en la silla, el vestido terminado sobre su regazo. Con cuidado la despertó y la ayudó a acostarse en su cama. Carmen protestó débilmente, insistiendo en que debía llevar el vestido a la señora Méndez, pero Lucía fue firme. «Yo lo llevaré después de mi examen. Tú descansa, por favor». A regañadientes, Carmen aceptó. Mientras Lucía se preparaba para salir, no pudo evitar notar lo frágil que se veía su abuela en la cama. El miedo se instaló en su corazón. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si su abuela había sacrificado su salud irreversiblemente por sus estudios? Con estos pensamientos perturbadores, Lucía salió del pequeño apartamento que compartían en uno de los barrios humildes de la ciudad. El contraste entre su hogar y la imponente facultad de medicina donde estudiaba siempre la había hecho sentir como si viviera en dos mundos diferentes. Sus compañeros, en su mayoría provenientes de familias acomodadas, no entendían lo que significaba luchar por cada peso, cada libro, cada oportunidad. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Lucía repasaba mentalmente su plan. Después del examen, entregaría el vestido, cobraría y llevaría a su abuela al médico. No importaba lo que costara, encontraría la manera de pagar el tratamiento que necesitara. Quizás podría pedir un adelanto en su trabajo de medio tiempo en la cafetería de la universidad, o tal vez el doctor Martínez, su profesor de cardiología que siempre había mostrado interés en su progreso académico, podría ayudarla a conseguir atención médica a un costo reducido. Lo que Lucía no sabía mientras subía al autobús era que su abuela guardaba un secreto aún más grande que la enfermedad que intentaba ocultar. Un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. El examen de anatomía resultó ser tan difícil como Lucía esperaba, pero logró concentrarse a pesar de la preocupación que carcomía su mente. Al salir del aula, su compañera Mariana la detuvo en el pasillo. «¿Todo bien, Lucía? Parecías distraída durante el examen», comentó Mariana ajustando su elegante bolso de diseñador sobre el hombro. «Mi abuela no se encuentra bien.
respondió Lucía, apretando contra su pecho la bolsa donde llevaba cuidadosamente doblado el vestido que debía entregar. Y necesito llevar esto antes de volver a casa. Mariana miró con curiosidad la bolsa. ¿Qué es eso? Un vestido que mi abuela terminó de coser anoche para una clienta. Tengo que entregarlo y cobrar, explicó Lucía, consciente de la expresión de sorpresa en el rostro de su amiga. ¿Tu abuela cose para ganarse la vida?, preguntó Mariana, bajando instintivamente la voz como si fuera un secreto vergonzoso. Lucía levantó la barbilla con orgullo. Mi abuela es la mejor costurera de la ciudad. Gracias a su trabajo puedo estar aquí, estudiando con ustedes. La incomodidad de Mariana era evidente. Venía de una familia de médicos adinerados, donde el concepto de luchar para pagar la universidad era completamente ajeno. Lo siento, no quise. Mira, si necesitas ayuda con tu abuela, mi padre podría verla. Es el director del Hospital Central. Gracias, pero ya tengo un plan, respondió Lucía, apreciando la oferta pero sin querer aceptar caridad. Tengo que irme ahora. Nos vemos mañana. Mientras se alejaba, Lucía no pudo evitar sentir la familiar punzada de resentimiento. No era culpa de Mariana haber nacido en la abundancia, pero a veces la disparidad entre sus vidas resultaba dolorosa. Para Mariana, la medicina era una tradición familiar. Para Lucía, era un sueño comprado con las noches de insomnio de su abuela. La casa de la señora Méndez se encontraba en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Lucía se sintió fuera de lugar mientras subía los escalones de mármol hasta la entrada principal. Una empleada doméstica le abrió la puerta. «Vengo a entregar un vestido para la señora Méndez. Mi abuela es Carmen Vega, la costurera», explicó. La mujer asintió y la hizo pasar a un recibidor elegante. «Espere aquí, avisaré a la señora». Minutos después, Sofía Méndez apareció, una mujer de unos 50 años con un porte aristocrático y una expresión de perpetua evaluación. «Así que tú eres la nieta de Carmen», dijo, examinando a Lucía de pies a cabeza. «Tu abuela me ha hablado mucho de ti, la estudiante de medicina». Lucía asintió, extendiendo la bolsa con el vestido. «Mi abuela terminó el vestido anoche. Espera que sea de su agrado». Sofía tomó la prenda y la desdobló cuidadosamente. Era un vestido de noche color champán, con delicados bordados a mano en el corpiño y pequeñas perlas cosidas alrededor del escote. La señora Méndez lo examinó con ojo crítico, pasando los dedos por las costuras y evaluando cada detalle. «El trabajo de tu abuela es exquisito como siempre», admitió finalmente. «¿Cómo está ella? Noté que su tos empeoraba la última vez que vino». La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. «No está bien. Hoy mismo la llevaré al médico después de entregar el vestido». Sofía asintió lentamente. «Ya veo. Dile que no se preocupe por el vestido de mi sobrina. Puede tomarse su tiempo». «Se lo agradezco, pero mi abuela no acepta retrasar sus compromisos», respondió Lucía con una pequeña sonrisa. Su abuela era tan testaruda como orgullosa. La señora Méndez desapareció un momento y regresó con un sobre. «Aquí está lo acordado por el vestido, más un extra, para los gastos médicos de tu abuela». Lucía quiso rechazar el dinero adicional, pero pensó en las medicinas que podría necesitar Carmen. «Gracias», dijo finalmente tomando el sobre. «Mi abuela estará agradecida». Al salir de la mansión, Lucía abrió el sobre y contó el dinero. La señora Méndez había sido generosa, incluyendo casi el doble de lo acordado. Con eso podrían pagar la consulta médica y cualquier medicamento que recetaran, además de completar el pago del semestre universitario. Mientras esperaba el autobús que la llevaría de regreso a su barrio, el teléfono de Lucía sonó. Era el número de su vecina, doña Rosario. «Lucía»,
Soy Rosario. Tienes que venir rápido, niña. Tu abuela se desmayó mientras barría el patio. Ya llamé a la ambulancia, pero creo que deberías venir cuanto antes. El mundo de Lucía se detuvo. Las monedas que sostenía para pagar el autobús cayeron al suelo mientras un frío pánico se apoderaba de ella. «Voy para allá», logró responder con voz temblorosa. Sin pensar, Lucía levantó la mano y detuvo un taxi, algo que nunca se permitía por el gasto que representaba. Pero ahora cada minuto contaba. Cuando llegó al pequeño conjunto de apartamentos donde vivían, la ambulancia ya estaba allí. Los paramédicos sacaban a su abuela en una camilla. Carmen estaba consciente, pero su rostro tenía un tono grisáceo que aterrorizó a Lucía. «Abuela», gritó corriendo hacia ella. Carmen intentó sonreír al verla. «Estoy bien, mi niña. Solo me mareé un poco. Estos muchachos exageran». Uno de los paramédicos se acercó a Lucía. «¿Es usted familiar?» «Soy su nieta. Soy estudiante de medicina en último año», respondió automáticamente, como si esa información pudiera darle algún control sobre la situación. «Su abuela presenta signos de anemia severa y posible infección pulmonar. Debemos llevarla al hospital para evaluación completa». Lucía asintió, apretando la mano de su abuela. «Iré con ustedes». Durante el trayecto al hospital, Lucía observaba con impotencia cómo los paramédicos monitoreaban los signos vitales de Carmen. Su abuela parecía haber envejecido 10 años en un solo día, su piel arrugada estirada sobre los pómulos prominentes, sus manos frágiles conectadas a una vía intravenosa. «Lo siento, mi niña», susurró Carmen en un momento en que estaban relativamente solas. «No quería preocuparte». «¿Desde cuándo estás así, abuela? ¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Lucía, las lágrimas amenazando con derramarse. Carmen desvió la mirada. «Empezó hace unos meses. Primero era solo cansancio, luego la tos, pero no podía parar de trabajar, no cuando estamos tan cerca». Lucía quiso gritarle que ningún título universitario valía la salud de su abuela, pero se contuvo. Este no era el momento para reproches. En el hospital, trasladaron a Carmen a urgencias mientras Lucía completaba el papeleo de ingreso. La angustia crecía en su pecho al darse cuenta de que no podía pagar un hospital privado. Tendrían que depender del sistema público, con sus largas esperas y recursos limitados. Mientras llenaba los formularios, una voz familiar la sobresaltó. «Lucía, ¿qué haces aquí?». Al levantar la vista, se encontró con el doctor Martínez, su profesor de cardiología. El médico, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y ojos amables, la miraba con preocupación. «Mi abuela», logró responder Lucía, su voz quebrándose. «La acaban de ingresar por urgencias». El doctor Martínez asintió comprensivamente. «Déjame ver qué puedo hacer». Antes de que Lucía pudiera agradecerle, el médico ya se dirigía hacia el área de urgencias. Minutos después, regresó con una expresión seria. «Tu abuela está estable, pero necesitamos hacerle estudios completos. Presenta signos de tuberculosis y anemia grave. ¿Hace cuánto que está enferma?». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Tuberculosis? Pero eso es grave. Ella me dijo que era solo un resfriado». «Es común que los pacientes minimicen sus síntomas, especialmente los mayores», explicó el doctor Martínez con gentileza. «¿Puedo preguntar por qué no buscó atención médica antes?». Las lágrimas que Lucía había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «Por mi culpa. Ella ha estado trabajando día y noche para pagar mis estudios. Yo debería haberme dado cuenta, debería haber insistido». El doctor Martínez puso una mano reconfortante en su hombro. «No te culpes, Lucía. Ahora lo importante es que tu abuela reciba el tratamiento adecuado.
He pedido que la trasladen a una habitación privada. No te preocupes por los costos, me encargaré de eso. No puedo aceptarlo, doctor. Ya ha hecho suficiente y... Insisto, la interrumpió con firmeza. Considéralo una inversión en el futuro de una de mis estudiantes más prometedoras. Además, siempre puedes devolverme el favor cuando seas una eminencia médica. A pesar de la situación, Lucía no pudo evitar una pequeña sonrisa de gratitud. Mientras esperaba noticias, sacó el sobre con el dinero que le había dado la señora Méndez. Ahora ese dinero serviría para medicinas, no para matrículas. Y en ese momento, Lucía tomó una decisión. Nada, ni siquiera sus estudios de medicina, era más importante que la salud de su abuela. Las horas en el hospital se convirtieron en un borroso vaivén de médicos, enfermeras y pruebas médicas. Lucía, con su bata de estudiante de medicina que había rescatado de su mochila, se movía entre dos mundos, el de familiar angustiada y el de profesional en formación. Cada vez que un médico mencionaba un término técnico, ella lo procesaba con el frío conocimiento académico para luego sentir el impacto emocional cuando recordaba que hablaban de su abuela. Tuberculosis pulmonar confirmada por radiografía y esputo, explicaba el doctor Fernández, el neumólogo asignado al caso. La anemia es secundaria, probablemente por la infección crónica y malnutrición. También presenta deshidratación moderada y agotamiento extremo. Lucía asentía mecánicamente mientras tomaba notas mentales. ¿Cuál es el protocolo de tratamiento? Iniciaremos terapia antibiótica combinada, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida durante 2 meses, luego reduciremos a isoniazida y rifampicina por 4 meses más. Para la anemia, suplementos de hierro y transfusiones si son necesarias. El médico hablaba con la objetividad clínica que Lucía estaba aprendiendo a adoptar en sus prácticas, pero que ahora le resultaba insoportablemente fría. ¿Pronóstico?, preguntó, temiendo la respuesta. El doctor Fernández suavizó su expresión. Con tratamiento adecuado y descanso, las probabilidades de recuperación son buenas. Pero debo ser honesto, su abuela está debilitada. La enfermedad ha avanzado más de lo deseable porque no recibió atención temprana. La fase inicial será crucial. Lucía agradeció la información y regresó a la habitación donde Carmen dormía, conectada a monitores y con una vía intravenosa administrando antibióticos. Se sentó junto a la cama, tomando la mano huesuda de su abuela entre las suyas. «Te vas a poner bien», susurró, más para convencerse a sí misma que a Carmen, quien no podía escucharla en su sueño inducido por sedantes. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era doña Rosario, la vecina que había llamado a la ambulancia. La mujer, de unos 70 años, entró con un pequeño bolso. «Te traje algo de ropa limpia y los medicamentos habituales de Carmen», dijo, colocando el bolso sobre una silla. Luego miró a la paciente dormida y sacudió la cabeza. Sabía que esto pasaría. Se lo dije tantas veces que debía cuidarse, que no podía seguir trabajando así. «Gracias por venir, doña Rosario», respondió Lucía, agradecida por el gesto pero sin ánimos para escuchar reproches, aunque fueran justificados. La anciana se sentó al otro lado de la cama. «¿Qué han dicho los médicos?» «Tuberculosis. Necesitará tratamiento por al menos 6 meses. Doña Rosario suspiró profundamente. «Tu abuela es una mujer testaruda. Sabes que rechazó la ayuda de su hermano. Don Gustavo le ofreció dinero varias veces, pero ella siempre se negó». Lucía parpadeó, confundida. «Hermano. Mi abuela no tiene hermanos. Sus padres fallecieron cuando ella era joven y era hija única». La vecina la miró con sorpresa. «¿No sabes sobre don Gustavo? Es el hermano mayor de tu abuela. Vive en la capital. Tiene una empresa constructora o algo así.
Ha venido a visitarla algunas veces cuando tú estabas en la universidad. El mundo de Lucía se tambaleó por segunda vez ese día. Un hermano con dinero que podría haber ayudado todo este tiempo. Debe estar confundida, doña Rosario. Mi abuela nunca mencionó a ningún hermano. La mujer se encogió de hombros. Pregúntale tú misma cuando despierte. Los vi discutir hace un par de meses. Él le dejó un sobre que parecía contener dinero, pero al día siguiente, Carmen me pidió que se lo devolviera cuando volviera. El orgullo no se vende, me dijo. Lucía sintió una mezcla de confusión, enfado y tristeza. ¿Por qué su abuela le habría ocultado la existencia de un familiar que podría haberlas ayudado? ¿Cuánto sufrimiento innecesario había soportado Carmen por... ¿qué? ¿Orgullo? Doña Rosario se marchó poco después, prometiendo regresar al día siguiente con más pertenencias. Lucía quedó sola con sus pensamientos turbulentos y su abuela inconsciente. Pasada la medianoche, el doctor Martínez apareció en la habitación. «Deberías ir a descansar, Lucía», sugirió, revisando el expediente colgado a los pies de la cama. «Tu abuela estará sedada hasta mañana». «Prefiero quedarme», respondió ella, frotándose los ojos cansados. El médico asintió comprensivamente. «¿Has comido algo?». Lucía negó con la cabeza, dándose cuenta de que no había probado bocado desde el desayuno. El doctor Martínez sacó de su bata una barra de cereal y se la ofreció. «No es una cena, pero es mejor que nada. La cafetería ya está cerrada». Mientras comía agradecida, Lucía no pudo contener más la pregunta que le quemaba los labios. «Doctor, ¿usted cree que mi abuela se recuperará completamente?». El médico la miró directamente. «Tu abuela es una luchadora, eso está claro, pero ha abusado de su cuerpo durante demasiado tiempo. La tuberculosis es tratable, pero la recuperación dependerá de muchos factores. Su respuesta al tratamiento, descanso adecuado, nutrición y, por supuesto, que no vuelva a ese ritmo de trabajo». «Ella no volverá a trabajar así», afirmó Lucía con determinación. «Me aseguraré de ello». «¿Y cómo piensas mantener tus estudios?», preguntó el doctor, no como un desafío, sino como una preocupación genuina. «Solicitaré un préstamo estudiantil o tal vez pueda trabajar tiempo completo y estudiar por las noches. Encontraré la manera». El doctor Martínez la observó en silencio por un momento. «Hay otra opción que podrías considerar. El hospital tiene un programa de becas para estudiantes de medicina que trabajan como asistentes de investigación. El pago no es extraordinario, pero cubre los gastos básicos y te permitiría seguir estudiando. Casualmente, mi departamento tiene una vacante». Lucía lo miró sorprendida. «¿Me está ofreciendo un trabajo?». «Te estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió él con una sonrisa. «Basada en tu mérito académico, no en lástima. He revisado tus calificaciones, Lucía. Eres una de las mejores estudiantes de tu generación a pesar de todas las dificultades». Antes de que pudiera responder, Carmen comenzó a agitarse en la cama, murmurando palabras ininteligibles. Lucía se inclinó hacia ella, tomando su mano. «Estoy aquí, abuela. Todo está bien». Carmen abrió los ojos brevemente, desorientada. «Gustavo», murmuró claramente antes de volver a dormirse. El doctor Martínez miró interrogante a Lucía, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Es, aparentemente, el nombre de un hermano que no sabía que tenía», explicó, todavía procesando la revelación. El médico asintió sin hacer más preguntas. «Piensa en mi oferta. Ahora trataré de conseguirte una cama plegable para que descanses un poco». Cuando el doctor se marchó, Lucía buscó en el bolso que había traído doña Rosario. Entre las pertenencias de su abuela, encontró un pequeño libro de oraciones. Al abrirlo, una fotografía envejecida se deslizó hacia el suelo. La recogió con curiosidad. La imagen mostraba a una joven Carmen,
probablemente de unos 20 años, sonriendo junto a un hombre mayor que ella. Al reverso, una inscripción: para mi querida hermana Carmen, con todo mi cariño. Gustavo, 1975. Lucía sintió que la habitación daba vueltas. No era solo la existencia de un tío desconocido lo que la perturbaba, sino el hecho de que su abuela le hubiera ocultado algo tan fundamental durante toda su vida. A la mañana siguiente, Carmen despertó más lúcida. Su mirada se iluminó al ver a Lucía junto a ella, pero rápidamente se transformó en preocupación. «Tu examen», fueron sus primeras palabras, débiles pero claras. «Lo hice ayer, abuela. Salió bien», respondió Lucía, conmovida y frustrada al mismo tiempo por la preocupación constante de su abuela por sus estudios, incluso en su estado. El vestido, entregado y pagado. La señora Méndez envió sus saludos y buenos deseos para tu recuperación. Carmen asintió, aparentemente aliviada. Cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Luego miró a su nieta con intensidad. «Tenemos que hablar, mi niña», dijo con una seriedad que alarmó a Lucía. «Hay cosas que debes saber». Lucía sacó la fotografía que había encontrado y la colocó sobre la sábana. «¿Como la existencia de un tío del que nunca me hablaste?» Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «No quería mentirte, pero las circunstancias...» «¿Qué circunstancias justifican que casi te mates trabajando cuando teníamos familia que podía ayudarnos?», interrumpió Lucía, incapaz de contener su frustración. Inmediatamente se arrepintió al ver cómo su abuela se encogía ante sus palabras. «No lo entiendes», susurró Carmen. «Gustavo y yo... es complicado. Hubo una disputa familiar hace muchos años. Tu madre, mi Isabel, nunca lo perdonó por lo que hizo». «¿Qué hizo?». Carmen desvió la mirada hacia la ventana. «Cuando tu abuelo murió, Gustavo tomó control de la empresa familiar. Era una pequeña constructora que habían iniciado juntos. Prometió que me daría la parte que correspondía a tu abuelo, pero en lugar de eso, me ofreció una miseria. Isabel estaba a punto de entrar a la universidad y yo no tenía cómo pagar sus estudios. Tuvimos una fuerte discusión y nos distanciamos por años. Pero él ha venido a verte», señaló Lucía, recordando lo que había dicho doña Rosario. «Hace 5 años, después de que sus hijos tomaron control de la empresa, Gustavo volvió buscando reconciliación. Está enfermo del corazón y quiere hacer las paces antes de morir. Ha intentado darme dinero, pero yo... No lo aceptaste por orgullo», completó Lucía, entendiendo finalmente. Carmen tomó la mano de su nieta con sorprendente firmeza. «No era solo orgullo, mi niña. Era lealtad a tu madre. ¿Cómo podía aceptar dinero del hombre que nos negó ayuda cuando más lo necesitábamos? El dinero que nos habría permitido a Isabel estudiar medicina, como tú lo estás haciendo ahora». Lucía permaneció en silencio, absorbiendo la revelación. Finalmente, todo empezaba a tener sentido. El sacrificio extremo de su abuela, su renuencia a aceptar ayuda, la forma en que hablaba de la educación como si fuera un tesoro robado que debía ser recuperado a cualquier precio. «Mi madre quería ser médica», murmuró, más una realización que una pregunta. Carmen asintió, una sonrisa triste dibujándose en sus labios pálidos. Isabel tenía el mismo brillo en los ojos cuando hablaba de medicina, la misma pasión, pero sin el dinero que Gustavo nos negó, tuvo que conformarse con ser enfermera auxiliar. No era suficiente para ella. Siempre sintió que había fallado, que no había alcanzado su verdadero potencial. «Por eso has trabajado tanto para que yo pueda estudiar medicina», concluyó Lucía, sintiendo cómo las piezas encajaban en un doloroso rompecabezas. «Estabas cumpliendo el sueño de mi madre». «Y el tuyo», corrigió Carmen con suavidad. «Nunca te empujé a estudiar medicina. Esa fue tu elección,
aunque quizás las historias que Isabel te contaba de niña sembraron la semilla. Pero cuando dijiste que querías ser doctora, supe que era el destino dándonos una segunda oportunidad. Lucía recordó entonces las noches de su infancia, cuando su madre regresaba exhausta de su turno en el hospital y aún encontraba energía para contarle sobre los médicos con los que trabajaba, sobre los pacientes que salvaban, sobre la magia de la medicina. Algún día podrías hacer eso, le decía, y los ojos de Isabel brillaban con un anhelo que ahora Lucía comprendía plenamente. Abuela, entiendo por qué no querías el dinero de Gustavo, dijo finalmente. Pero esto es diferente. Estás enferma, necesitas descansar, recuperarte. Ya no puedes seguir cosiendo. Carmen cerró los ojos un momento. Lo sé, mi niña, y no te preocupes por el dinero. Tengo algunos ahorros guardados para emergencias. ¿Ahorros? Pero siempre dijiste que apenas nos alcanzaba para los gastos básicos y mis estudios. Un destello de culpa cruzó el rostro de Carmen. Mentí. Hace 2 años, cuando la artritis de mis manos empeoró, supe que no podría coser indefinidamente. Comencé a guardar una pequeña parte de cada pago, sacrificando algunas comidas, comprando ropa de segunda mano en lugar de tela para hacerla. Lucía sintió una oleada de emociones contradictorias: admiración por la previsión de su abuela, dolor por los sacrificios silenciosos, frustración por no haberse dado cuenta antes. ¿Cuánto tienes ahorrado?, preguntó, temiendo que no fuera suficiente para el tratamiento prolongado que necesitaría Carmen. Lo suficiente para 2 o 3 meses de gastos, respondió la anciana. Está en una caja bajo mi colchón. La llave está en mi monedero. Lucía calculó mentalmente. 2 o 3 meses no serían suficientes. La tuberculosis requería un tratamiento de 6 meses mínimo, y Carmen necesitaría tiempo adicional para recuperar sus fuerzas. Además, estaban los gastos universitarios pendientes. El doctor Martínez me ha ofrecido un trabajo como asistente de investigación, comentó, decidiendo no mencionar aún que ya había decidido aceptarlo. Podría estudiar y trabajar al mismo tiempo. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Carmen. No quiero que descuides tus estudios, Lucía. Estás en tu último año. Necesitas concentrarte. Y tú necesitas recuperarte sin preocupaciones, respondió con firmeza. Ya está decidido, abuela. Aceptaré el trabajo y usaremos tus ahorros solo si es absolutamente necesario. Antes de que Carmen pudiera protestar, la puerta se abrió y una enfermera entró para revisar sus signos vitales. Mientras la mujer trabajaba, Lucía notó que su abuela parecía agotada por la conversación. «Descansa», le dijo, besando su frente. «Iré a hablar con el doctor Martínez sobre el trabajo y luego pasaré por el apartamento a buscar algunas cosas». Carmen asintió débilmente, sus ojos ya cerrándose por el cansancio. Lucía salió de la habitación con una nueva determinación y la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de la situación en lugar de ser arrastrada por las circunstancias. Encontró al doctor Martínez en su oficina, revisando expedientes. El médico sonrió al verla. «¿Has pensado en mi oferta?», preguntó, ofreciéndole asiento. «La acepto», respondió Lucía sin vacilación. «¿Cuándo puedo comenzar?». El doctor Martínez pareció gratamente sorprendido por su decisión. «Podemos hacer el papeleo hoy mismo. Comenzarías oficialmente la próxima semana, pero te sugiero que tomes unos días para estar con tu abuela». «Gracias, doctor. No sabe cuánto significa esto para nosotras». El médico la observó con seriedad. «Lucía, quiero que entiendas algo. No te estoy haciendo un favor. El hospital necesita asistentes de investigación competentes y tú necesitas un trabajo flexible que te permita continuar tus estudios. Es un intercambio justo». Lucía agradeció su honestidad,
Sabía que el doctor Martínez estaba siendo amable al minimizar la ayuda que le ofrecía, pero también entendía su mensaje. No quería que se sintiera una receptora de caridad, sino una profesional valorada por sus habilidades. Después de completar el papeleo inicial, Lucía se dirigió al apartamento que compartía con su abuela. Al entrar, la modesta vivienda le pareció diferente, como si la ausencia de Carmen hubiera alterado su esencia. Notó detalles que antes pasaba por alto: el desgaste de los muebles cuidadosamente mantenidos, los remiendos perfectos en las cortinas, las fotografías descoloridas de su madre y su padre, muertos demasiado joven en aquel accidente que dejó a Lucía huérfana a los 7 años. Se dirigió a la habitación de Carmen y buscó la caja de ahorros. Efectivamente, bajo el colchón encontró una pequeña caja metálica. La llave estaba donde su abuela había indicado. Al abrirla, Lucía encontró varios fajos de billetes cuidadosamente ordenados y etiquetados por fecha. El sacrificio silencioso de su abuela era más evidente que nunca. Mientras recogía ropa y artículos personales para llevar al hospital, sonó el timbre. Lucía se asomó por la ventana y vio un automóvil lujoso estacionado frente al edificio. Con cautela, se acercó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó. «Lucía Vega», respondió una voz masculina, profunda y ligeramente temblorosa por la edad. «Soy Gustavo Ramírez, el hermano de tu abuela Carmen». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Abrió la puerta para encontrarse con un hombre alto y distinguido, de unos 75 años, vestido con un traje impecable. A pesar de la elegancia de su apariencia, sus ojos mostraban preocupación genuina. «¿Cómo está mi hermana?», preguntó sin preámbulos. «Doña Rosario me llamó para informarme que está hospitalizada». «Está estable», respondió Lucía mecánicamente, todavía procesando el encuentro con este familiar desconocido. «Tiene tuberculosis y anemia. Necesitará tratamiento prolongado». Gustavo cerró los ojos un momento como absorbiendo un golpe. «¿Puedo pasar? Me gustaría hablar contigo». Lucía dudó, recordando el dolor que este hombre había causado a su familia según Carmen. Pero también sabía que las historias siempre tienen dos lados, y que ahora mismo necesitaban toda la ayuda posible. Se hizo a un lado, permitiéndole entrar. El hombre miró alrededor con una mezcla de tristeza y nostalgia. «Este lugar no ha cambiado mucho en todos estos años», comentó, deteniéndose frente a una fotografía de Isabel. «Mi madre», dijo Lucía, observando su reacción. Gustavo asintió. «Se parecía tanto a Carmen cuando era joven, y tú te pareces a ella». Se sentaron en la pequeña sala. Lucía notó que Gustavo parecía incómodo, no por la modestia del lugar, sino por una incomodidad más profunda, como si cargara un peso invisible. «Supongo que Carmen te ha contado sobre nuestra situación», comenzó él. «Algo así», respondió Lucía, decidiendo no revelar demasiado hasta entender mejor sus intenciones. Gustavo suspiró profundamente. «Lo que probablemente no te contó es que he intentado enmendar mi error durante años. Tu abuela es una mujer orgullosa, Lucía, demasiado orgullosa para su propio bien. O quizás demasiado herida», sugirió ella, sintiendo la necesidad de defender a su abuela. «Tienes razón», concedió él con una sonrisa triste. «Fue un error terrible, uno del que me he arrepentido cada día de mi vida. Era joven, ambicioso, cegado por el dinero y el poder. Cuando tu abuelo murió, vi la oportunidad de tomar control total de la empresa. Le ofrecí a Carmen una compensación que sabía era injusta, pero me convencí de que era lo mejor para el negocio». Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello canoso. «Para cuando me di cuenta de mi error, el daño ya estaba hecho. Isabel me odiaba, con razón. Y Carmen, mi hermana pequeña,
quien siempre había confiado en mí, nunca volvió a mirarme de la misma manera. Lucía escuchaba en silencio, dividida entre la compasión por este anciano visiblemente atormentado y la lealtad hacia su abuela. Ahora, continuó Gustavo, tengo la oportunidad de hacer lo correcto. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que Carmen reciba la mejor atención médica y que tú puedas completar tus estudios sin preocupaciones financieras. Lucía estudió el rostro de Gustavo, buscando cualquier indicio de falsedad. Lo que encontró fue solo el cansancio y arrepentimiento de un hombre que había cargado con sus errores demasiado tiempo. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. Han pasado años, décadas. Gustavo se frotó las manos, un gesto que Lucía reconoció inmediatamente. Su abuela hacía lo mismo cuando estaba nerviosa. He intentado ayudar antes, pero Carmen siempre rechazó mi dinero. Hace 5 años, cuando me diagnosticaron problemas cardíacos, me di cuenta de que podría morir sin haber hecho las paces con mi única hermana. Empecé a visitarla, tratando de reconstruir lo que quedaba de nuestra relación. Hizo una pausa, sus ojos fijos en la fotografía de Isabel. Tu madre nunca me perdonó. La última vez que intenté hablar con ella, poco antes del accidente, me dijo que no quería saber nada de mí, que lo único que lamentaba era que su hija nunca conocería a su tío abuelo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado en cómo la disputa familiar había afectado a su madre, cómo ese resentimiento la había acompañado hasta su muerte. Mi abuela está muy enferma, dijo finalmente, más de lo que quiere admitir. La tuberculosis ha avanzado y está agotada, tanto física como emocionalmente. Ha trabajado demasiado duro, durante demasiado tiempo. Lo sé, respondió Gustavo con voz quebrada, y es mi culpa. Si le hubiera dado lo que le correspondía a tu abuelo, Carmen no habría tenido que trabajar hasta enfermar. Isabel podría haber estudiado medicina. Quizás incluso las circunstancias que llevaron al accidente de tus padres habrían sido diferentes. Lucía negó con la cabeza. No puede culparse por el accidente. Nadie podría haber previsto eso. Pero sí soy responsable de todo lo demás, insistió él. Por favor, Lucía, déjame ayudar ahora. No por mí, no para aliviar mi conciencia, sino por Carmen, por ti. Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Este es un cheque para cubrir los gastos médicos de Carmen y tus estudios. No pido nada a cambio, ni siquiera que le digas que proviene de mí si eso facilita que lo aceptes. Lucía miró el sobre, tentada por la solución fácil que representaba. Pero algo dentro de ella se resistía. ¿No estaría traicionando a su abuela y a la memoria de su madre si aceptaba ese dinero sin más? No puedo tomar decisiones a espaldas de mi abuela, dijo finalmente. Tiene derecho a saber de dónde viene el dinero y a decidir si quiere aceptarlo. Gustavo pareció decepcionado, pero asintió con respeto. Entiendo. Entonces hablaré con ella directamente, aunque dudo que su respuesta sea diferente a las anteriores. Las cosas han cambiado, señaló Lucía. Ella está enferma, vulnerable. Ya no puede seguir sacrificándose. Quizás esta sea la oportunidad para que ambos hagan las paces, para que nuestra familia sane. Una chispa de esperanza iluminó los ojos cansados de Gustavo. ¿Me ayudarías con eso? A convencerla. No puedo prometer que la convenceré, pero le hablaré. Le diré que te he conocido y que creo en tu sinceridad. El resto dependerá de ella. Gustavo se levantó, visiblemente emocionado. Es más de lo que esperaba. Gracias, Lucía. Antes de marcharse, dejó una tarjeta con sus datos de contacto. Llámame cuando creas que es un buen momento para visitarla y, por favor, manténme informado sobre su estado. Lucía asintió, acompañándolo a la puerta.
Cuando el automóvil de Gustavo se alejó, se quedó un momento reflexionando sobre el giro inesperado que habían tomado los acontecimientos. ¿Cómo reaccionaría Carmen al saber que había hablado con su hermano? ¿Estaría dispuesta a dejar atrás décadas de resentimiento por su propio bienestar? De regreso en el hospital, encontró a su abuela despierta y algo más animada. Le había llevado su libro de oraciones y algunas fotografías para hacer más acogedor el entorno estéril de la habitación. «¿Te ves preocupada?», observó Carmen mientras Lucía acomodaba las pertenencias. «¿Pasó algo?». Lucía consideró mentir, posponer la conversación difícil hasta que su abuela estuviera más fuerte. Pero los secretos ya habían causado demasiado daño en su familia. Gustavo vino al apartamento, dijo directamente, observando la reacción de Carmen. El rostro de su abuela se tensó, sus labios formando una línea fina. ¿Qué quería? «Está preocupado por ti. Doña Rosario le contó sobre tu hospitalización». Carmen desvió la mirada hacia la ventana. «Siempre aparece cuando hay problemas, como un buitre». «No creo que sea así, abuela», respondió Lucía suavemente. «Parece genuinamente arrepentido y quiere ayudar». «¿Te ofreció dinero?», preguntó Carmen volviendo a mirarla con intensidad. «Sí», admitió Lucía, «pero le dije que no podía aceptarlo sin consultarte». Un silencio tenso llenó la habitación. Finalmente, Carmen suspiró profundamente. «No puedo creer que después de todos estos años, él siga pensando que el dinero puede arreglarlo todo. No es solo dinero, abuela. Es una oportunidad para sanar viejas heridas, para que ambos encuentren paz antes de que sea demasiado tarde». Carmen la miró sorprendida. «Hablas como una anciana, no como una joven de 22 años. Quizás porque he tenido una buena maestra», respondió Lucía con una pequeña sonrisa. La tensión pareció disminuir un poco. Carmen tomó la mano de su nieta, sus dedos nudosos y debilitados contrastando con la juventud y vitalidad de Lucía. «Mi niña, hay tanto odio y resentimiento acumulado. No sé si puedo simplemente olvidarlo todo». «No te pido que olvides, abuela. Te pido que perdones, por tu propio bien, no por el suyo». Carmen cerró los ojos, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas arrugadas. «Tu madre nunca lo perdonó. ¿Cómo podría yo traicionar su memoria? Mamá no está aquí para ver cuánto te has sacrificado, cómo has enfermado por trabajar demasiado», respondió Lucía, su voz quebrada por la emoción. «Si pudiera verte ahora, ¿crees realmente que querría que siguieras sufriendo solo para mantener vivo su resentimiento?». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras un enfermero entraba para administrar la medicación vespertina. Carmen permaneció pensativa mientras recibía sus antibióticos, y Lucía decidió no presionar más por el momento. Durante los días siguientes la rutina se estableció con una nueva normalidad. Lucía dividía su tiempo entre el hospital, la universidad y su preparación para comenzar el trabajo con el doctor Martínez. Carmen, por su parte, mostraba pequeñas mejorías físicas, aunque el camino hacia la recuperación completa sería largo. Una semana después de su ingreso, cuando Lucía llegó al hospital tras asistir a clases, encontró a su abuela sentada en la cama con una expresión pensativa. «He estado reflexionando sobre lo que dijiste», comenzó Carmen sin preámbulos, «sobre el perdón». Lucía se sentó a su lado, esperando pacientemente que continuara. «No sé si puedo perdonar completamente a Gustavo», admitió Carmen, «pero estoy dispuesta a escucharlo, a darle la oportunidad de explicarse después de todos estos años». «¿Estás segura?», preguntó Lucía, sorprendida por el cambio de actitud. Carmen asintió lentamente. «La enfermedad te hace ver las cosas de manera diferente. La vida es demasiado corta para cargar tanto odio». «¿Quieres que lo llame?». «Sí, pero no hoy.
Necesito prepararme mentalmente, quizás en unos días. Lucía abrazó a su abuela con cuidado, consciente de su fragilidad. Estoy orgullosa de ti, abuela. Esto requiere más valor que cualquier otra cosa. No sé si es valor o simplemente cansancio, respondió Carmen con una pequeña sonrisa. A veces el odio pesa demasiado. Esa misma tarde, Lucía comenzó oficialmente su trabajo como asistente de investigación. El doctor Martínez la había asignado a un proyecto sobre cardiomiopatías, un tema que siempre le había interesado. Es un trabajo mayormente de oficina, le explicó mientras le mostraba su pequeño escritorio en el departamento de investigación. Análisis de datos, revisión de literatura, organización de información para publicaciones. Ocasionalmente asistirás en el laboratorio, pero el horario es flexible y podrás ajustarlo a tus clases y visitas a tu abuela. Lucía se sintió abrumada por la gratitud. No sé cómo agradecerle, doctor. Haciendo un excelente trabajo, respondió él simplemente. Y algún día, cuando seas una médica reconocida, recordando ayudar a otros estudiantes que enfrenten dificultades. Cuando regresó al hospital esa noche, Lucía encontró a su abuela dormida pacíficamente. Se sentó junto a la cama, sacando sus libros para estudiar un poco antes de volver al apartamento. Mientras repasaba sus notas, no pudo evitar reflexionar sobre cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. El camino por delante seguía siendo incierto. La recuperación de Carmen sería lenta y complicada. La reconciliación con Gustavo, si llegaba a producirse, abriría viejas heridas antes de poder sanarlas. Sus estudios y nuevo trabajo requerirían toda su dedicación y energía. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lucía sentía esperanza. Una esperanza nacida no de ilusiones infantiles, sino de la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no estaban solas en esta lucha. 3 días después, Carmen finalmente aceptó ver a su hermano. Lucía había preparado el terreno cuidadosamente, hablando con ambos por separado, asegurándose de que entendían la importancia del momento. No esperes milagros, le advirtió a Gustavo por teléfono. Han pasado décadas de resentimiento. Esto es apenas un primer paso. Lo entiendo, había respondido él, su voz traicionando su nerviosismo. Solo quiero que sepa que estoy aquí para ella, para ustedes. La mañana del encuentro, Lucía llegó temprano al hospital para ayudar a su abuela a prepararse. Carmen insistió en peinarse y usar una bata limpia en lugar de la del hospital. No quiero que me vea derrotada, explicó mientras Lucía cepillaba su cabello canoso con delicadeza. Puede que esté enferma, pero sigo siendo Carmen Vega. Lucía sonrió, reconociendo el orgullo inquebrantable de su abuela, incluso en estas circunstancias. Te ves hermosa, abuela, y más fuerte cada día. Era cierto. Aunque todavía estaba lejos de recuperarse completamente, el color había comenzado a volver a sus mejillas y la tos disminuía gradualmente con la medicación. Los médicos estaban cautelosamente optimistas. A las 11 en punto, un golpe suave en la puerta anunció la llegada de Gustavo. Lucía sintió que su corazón se aceleraba mientras abría. Su tío abuelo estaba allí, impecablemente vestido como antes, pero con una expresión que mezclaba esperanza y terror. En sus manos llevaba un pequeño ramo de claveles rojos. Eran sus favoritos cuando éramos jóvenes, explicó en voz baja. Lucía asintió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. La habitación pareció encogerse con su presencia. Carmen, sentada en la cama con la espalda recta y el mentón levantado, miró a su hermano por primera vez en años, sin la barrera del resentimiento activo. Gustavo, dijo simplemente, su voz controlada. Carmen, respondió él, acercándose cautelosamente. ¿Te ves bien?
Una sombra de sonrisa irónica cruzó el rostro de Carmen. Siempre fuiste un pésimo mentiroso. La tensión pareció disminuir ligeramente. Gustavo colocó los claveles en la mesita junto a la cama. Recordé que te gustaban. Hace 50 años, quizás, respondió Carmen, pero sus ojos se suavizaron al mirar las flores. Gracias. Lucía observó el intercambio, debatiéndose entre quedarse como mediadora o darles privacidad. La decisión la tomó su abuela. Lucía, querida, ¿podrías buscarme un vaso de agua fresca?, pidió Carmen, su mirada comunicando claramente que necesitaba tiempo a solas con su hermano. Claro, abuela, volveré en un rato. En el pasillo, Lucía se apoyó contra la pared, exhausta emocionalmente. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa de descubrimientos, decisiones difíciles y adaptaciones constantes. Entre las clases, su nuevo trabajo y las visitas al hospital, apenas tenía tiempo para respirar, mucho menos para procesar todo lo que estaba sucediendo. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Mariana, su compañera de clase. ¿Dónde estás? El doctor Sánchez está preguntando por ti. Examen sorpresa. Lucía sintió que el pánico se apoderaba de ella. Había olvidado completamente la clase de patología con el doctor Sánchez, conocido por sus estrictas políticas de asistencia. Un examen perdido significaría una calificación reprobatoria, algo que no podía permitirse en su último año. Con manos temblorosas, respondió: en el hospital con mi abuela. ¿Puedes decirle que tuve una emergencia familiar? La respuesta llegó casi inmediatamente. Ya lo intenté. Dice que sin justificante médico no hay excepciones. Lucía miró la puerta cerrada de la habitación de su abuela. No podía irse ahora, no cuando Carmen y Gustavo finalmente estaban teniendo la conversación que podría cambiar sus vidas. Pero tampoco podía permitirse reprobar el curso. Con el corazón dividido decidió buscar al doctor Martínez. Como su superior y médico respetado en el hospital, quizás podría ayudarla. Lo encontró revisando expedientes en la estación de enfermería. Al ver su expresión angustiada, el médico la llevó a un lado. ¿Qué sucede, Lucía? ¿Tu abuela está bien? Sí, no es eso, respondió, explicándole rápidamente su dilema. Sé que no debería pedir favores personales, pero... El doctor Martínez levantó una mano para detenerla. No es un favor personal, es una situación excepcional. Llamaré al doctor Sánchez personalmente. Tenemos una buena relación. Estoy seguro de que entenderá. La gratitud de Lucía fue tan intensa que casi la hizo llorar. No sé cómo agradecerle. Concentrándote en lo que es importante ahora, tu abuela y sus estudios. El equilibrio es difícil, pero no imposible. Mientras el médico hacía la llamada, Lucía regresó hacia la habitación de Carmen, deteniéndose antes de entrar. A través de la puerta entreabierta, podía escuchar fragmentos de conversación. Nunca fue por el dinero, decía Carmen, su voz más emotiva de lo que Lucía había escuchado en años. Fue por la confianza rota, Gustavo. Éramos familia. Lo sé, respondió él, su voz quebrada. Me convertí en alguien que no reconozco cuando miro atrás. El éxito me cegó, me hizo creer que el fin justificaba los medios. Cuando me di cuenta de lo que había perdido, era demasiado tarde. Hubo un largo silencio. Lucía contuvo la respiración, resistiendo el impulso de entrar. Isabel te extrañaba, ¿sabes? Continuó Carmen sorprendentemente. A pesar de todo, siempre preguntaba por ti cuando era pequeña, hasta que creció y entendió lo que había pasado. Me odiaba, afirmó Gustavo. Tenía derecho, respondió Carmen con sencillez. Pero el odio es una carga pesada, como me ha recordado Lucía recientemente. Lucía decidió que había escuchado suficiente. Entró suavemente, fingiendo no haber oído nada. Para su sorpresa,
Encontró a Carmen sosteniendo la mano de Gustavo, ambos con lágrimas en los ojos. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Carmen asintió lentamente. Estamos hablando. Hay mucho que decir después de tanto tiempo. Gustavo se secó discretamente una lágrima. Tu abuela es tan testaruda como siempre. Algunas cosas nunca cambian. Mira quién habla, replicó Carmen, pero había un destello de algo cercano al cariño en su comentario. Lucía sintió una oleada de esperanza. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Un frágil puente tendido sobre décadas de dolor y resentimiento. El momento fue interrumpido por el doctor Martínez, que apareció en la puerta con una sonrisa tranquilizadora para Lucía. Todo arreglado, le dijo. El doctor Sánchez te permitirá hacer el examen mañana. Dice que espera tu mejor esfuerzo. Gracias, doctor, respondió Lucía con genuina gratitud. El médico se acercó a la cama para revisar a Carmen. Veo que tiene visita, señora Vega. ¿Cómo se siente hoy? Mejor, respondió Carmen sinceramente. Este es mi hermano, Gustavo. Su hermano, repitió el doctor, intercambiando una mirada significativa con Lucía. Encantado de conocerlo. Soy el doctor Martínez. Estoy supervisando el caso de Carmen y también soy profesor y ahora jefe de Lucía en su trabajo de investigación. Gustavo estrechó su mano con firmeza. Un placer, doctor. ¿Cómo evoluciona mi hermana? El médico procedió a explicar el estado de Carmen, su tratamiento y pronóstico. Gustavo escuchaba atentamente, haciendo preguntas puntuales que revelaban un conocimiento sorprendente sobre medicina. Mi difunta esposa era médica, explicó al notar la sorpresa de Lucía. Aprendí bastante a su lado. Cuando el doctor Martínez terminó su evaluación, aseguró que Carmen estaba progresando bien, pero todavía necesitaría al menos 2 semanas más de hospitalización, seguidas de un largo periodo de convalecencia en casa. No podrá trabajar durante varios meses, posiblemente un año, concluyó. El descanso completo es esencial para su recuperación. Gustavo asintió gravemente. No se preocupe por eso, doctor. Mi hermana no volverá a trabajar si puedo evitarlo. Carmen intentó protestar, pero sorprendentemente se contuvo. Quizás la enfermedad había doblegado un poco su orgullo, o tal vez las conversaciones recientes la habían hecho reconsiderar su postura. Cuando el médico se retiró, Gustavo miró su reloj. Debo irme pronto, tengo una reunión importante, pero volveré mañana si me lo permites, Carmen. Te estaré esperando, respondió ella, y Lucía detectó sinceridad en su voz. Antes de marcharse, Gustavo tomó a Lucía aparte. Gracias por hacer esto posible. Sé que no ha sido fácil para ti tampoco. Solo quiero que mi abuela esté bien, respondió simplemente. Y lo estará, aseguró él. Ahora tiene a su familia completa para apoyarla. Cuando la puerta se cerró tras Gustavo, Lucía se volvió hacia su abuela, esperando encontrarla agotada por la emoción del encuentro. En cambio, Carmen parecía más animada que en días anteriores, un brillo renovado en sus ojos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lucía, sentándose junto a la cama. Carmen reflexionó un momento antes de responder, como si hubiera dejado caer una piedra que llevaba cargando demasiado tiempo. Las siguientes semanas trajeron una nueva rutina a la vida de Lucía. Sus días comenzaban temprano en el hospital, visitando a Carmen antes de ir a clases. Las tardes las pasaba en el laboratorio de investigación, analizando datos para el proyecto del doctor Martínez. Por las noches, volvía al hospital para cenar con su abuela y estudiar a su lado hasta que Carmen se quedaba dormida. Gustavo se había convertido en una presencia constante, visitando a su hermana casi diariamente. Cada vez que Lucía llegaba por las tardes, encontraba evidencias de sus visitas,
libros nuevos, revistas de costura, flores frescas. Pero lo más notable era el cambio en Carmen. La amargura que había endurecido sus facciones durante años parecía disolverse gradualmente, reemplazada por una serenidad que Lucía nunca había visto en ella. ¿Sabes qué me contó hoy Gustavo?, dijo Carmen una tarde mientras Lucía le cepillaba el cabello. Que después de la muerte de su esposa, cosió todos los botones de sus camisas él mismo, porque ella siempre lo hacía y no soportaba que nadie más lo hiciera. ¿En serio?, respondió Lucía, sorprendida de que su tío abuelo, siempre tan impecable y sofisticado, realizara una tarea tan mundana. Sí, dice que tiene los dedos como picaduras de abeja cada vez que lo hace, rió Carmen, un sonido que se había vuelto más frecuente. Le dije que la próxima vez me trajera las camisas. Estos viejos dedos todavía saben cómo manejar una aguja. Lucía detuvo el cepillo, alarmada. Abuela, sabes que no deberías esforzarte. Carmen agitó una mano, desestimando su preocupación. Coser unos botones no es esfuerzo, mi niña. Además, me sentiría útil. No puedo quedarme en esta cama mirando el techo todo el día. No era la primera vez que Carmen expresaba frustración por su inactividad forzada. A medida que su estado físico mejoraba, su espíritu inquieto luchaba contra las restricciones médicas. El doctor Fernández había sido claro. Aunque la tuberculosis respondía bien al tratamiento, Carmen necesitaría reposo prolongado y evitar cualquier actividad que pudiera estresar sus pulmones dañados. El doctor Fernández dijo que quizás podrías volver a casa la próxima semana, comentó Lucía, cambiando de tema. Claro, con cuidados especiales y visitas regulares al hospital. Los ojos de Carmen se iluminaron. ¿De verdad? Oh, cómo extraño nuestro apartamento. Este lugar es muy amable, pero no es hogar, completó Lucía con una sonrisa comprensiva. Exactamente, aunque la sonrisa de Carmen vaciló. Me preocupa cómo manejaremos todo. Tú tienes tus clases, tu trabajo, y yo necesitaré ayuda al principio. Era una preocupación válida que Lucía también había considerado. Entre sus obligaciones académicas y laborales, no podría estar en casa todo el tiempo para cuidar de su abuela. Ya estamos buscando soluciones, aseguró Lucía. Doña Rosario se ofreció a visitarte durante las mañanas y estoy reorganizando mi horario para tener las tardes libres. Carmen asintió, aunque Lucía notó la inquietud en sus ojos. Sabía que su abuela odiaba sentirse dependiente, convertirse en una carga para otros después de toda una vida de autosuficiencia. La puerta se abrió en ese momento y Gustavo entró, cargando una pequeña caja decorativa. ¿Interrumpo?, preguntó, notando la expresión seria de ambas. No, solo hablábamos de mi posible alta la próxima semana, respondió Carmen, su rostro iluminándose al ver a su hermano. Esas son excelentes noticias, exclamó Gustavo, acercándose para besar la mejilla de su hermana, un gesto que hubiera sido impensable semanas atrás. De hecho, es perfecto timing para lo que quería proponerles. Lucía y Carmen intercambiaron miradas curiosas. Les traje algo, continuó él, colocando la caja sobre la cama. Ábrela, Carmen. Con manos ligeramente temblorosas, Carmen levantó la tapa. Dentro había una llave atada con un listón rojo. ¿Qué es esto?, preguntó confundida. Gustavo tomó aire profundamente. Es la llave de mi casa de playa a 1 hora de la ciudad. He pensado que podrías recuperarte allí. El aire marino es excelente para los pulmones y la casa es espaciosa, con habitaciones en la planta baja para que no tengas que subir escaleras. Mi ama de llaves, Lourdes, vive en la propiedad y podría ayudarte con lo que necesites. Carmen miró la llave y luego a su hermano, sin palabras por primera vez desde que Lucía la conocía. Antes de que digas que no, se apresuró a añadir Gustavo, no es caridad, Carmen, es lo que cualquier hermano haría.
lo que debía hacer hace años. No puedo aceptar, comenzó Carmen automáticamente. Abuela, intervino Lucía suavemente. Creo que deberíamos considerarlo. El ambiente de la playa sería ideal para tu recuperación y yo podría visitarte los fines de semana. ¿Visitarme? Y Carmen frunció el ceño. ¿Quieres decir que no vivirías conmigo? Lucía tomó la mano de su abuela. No podría, no con mis clases y el trabajo. Pero Gustavo tiene razón, sería ideal para tu recuperación, y es solo temporal, hasta que estés más fuerte. Carmen permaneció en silencio contemplando la llave en su mano como si contuviera todas las complicaciones de su relación con Gustavo. Hay algo más, añadió Gustavo, su voz más suave ahora. La casa perteneció originalmente a nuestros padres. ¿Recuerdas los veranos que pasábamos allí de niños? La vendí durante mis años difíciles, pero la recompré hace una década. Pensaba dejarla para ti en mi testamento, pero creo que es mejor que la disfrutes ahora. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. ¿La casa de papá y mamá? ¿La recompraste? Gustavo asintió. Está renovada, por supuesto, pero conserva la esencia. El viejo granero donde jugábamos, el camino hacia la playa, los árboles de mangos en el jardín. Lucía observaba el intercambio, conmovida. Nunca había escuchado a su abuela hablar de su infancia, de los padres que perdió tan joven. Ahora entendía mejor el vínculo que alguna vez unió a los hermanos antes de que el dinero y la ambición los separaran. No sé qué decir, murmuró Carmen, acariciando la llave con sus dedos desgastados. Di que sí, respondió Gustavo simplemente. Permíteme hacer esto por ti, por ustedes. Carmen miró a Lucía, como buscando su aprobación o consejo. Creo que sería maravilloso, abuela, dijo Lucía sinceramente. Y podría visitarte cada fin de semana, lo prometo. Después de lo que pareció una eternidad, Carmen asintió levemente. Está bien, pero solo hasta que me recupere por completo. La sonrisa de Gustavo iluminó toda su cara, haciéndolo parecer años más joven. Excelente, me encargaré de todos los preparativos. Lourdes estará encantada, siempre se queja de lo solitaria que está la casa. Mientras Gustavo detallaba entusiasmado las comodidades de la propiedad, Lucía notó que Carmen lo observaba con una expresión que mezclaba nostalgia, esperanza y algo de aprensión. Este era un paso enorme para ella, no solo aceptar la ayuda de su hermano, sino también separarse temporalmente de Lucía. Más tarde, cuando Gustavo se había marchado, Carmen tomó la mano de su nieta. ¿Estarás bien sin mí, mi niña?, preguntó con preocupación. Nunca hemos estado separadas tanto tiempo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Era cierto. Desde la muerte de sus padres, ella y Carmen habían sido inseparables, enfrentando juntas cada dificultad, cada desafío. Estaré bien, abuela. Lo importante es que te recuperes completamente. Además, añadió con una sonrisa, el apartamento me quedará enorme sin todas tus telas y máquinas de coser por todas partes. Carmen rió suavemente. Esa casa de playa, tengo tantos recuerdos allí, buenos recuerdos de antes de todo lo malo. Quizás sea un buen lugar para sanar, no solo mi cuerpo. Creo que sí, coincidió Lucía, apretando la mano de su abuela. Esa noche, mientras regresaba al apartamento, Lucía experimentó sentimientos contradictorios. Por un lado, se alegraba de que su abuela tuviera la oportunidad de recuperarse en un entorno ideal, rodeada de recuerdos felices de su infancia. Por otro, la idea de vivir sola por primera vez la llenaba de una extraña ansiedad. El apartamento vacío parecía más silencioso que nunca. Lucía encendió todas las luces, intentando disipar la sensación de soledad. Mientras preparaba una simple cena para su teléfono sonó.
Era el doctor Martínez. Lucía, perdona que te moleste a esta hora, pero hay novedades sobre el proyecto de investigación. Nos han aprobado financiamiento adicional y me preguntaba si estarías interesada en aumentar tus horas. Significaría un incremento proporcional en tu compensación, por supuesto. La oferta no podría haber llegado en mejor momento. Con Carmen recuperándose en la casa de playa, Lucía tendría más tiempo disponible y el dinero extra sería bienvenido para cubrir los gastos de transporte para visitarla. Me encantaría, doctor. Gracias por pensar en mí. Excelente. Hablaremos de los detalles mañana. ¿Cómo está tu abuela? Mejor cada día. De hecho, le darán el alta pronto y se recuperará en la casa de playa de mi tío abuelo. Eso suena ideal. El aire marino hará maravillas por sus pulmones. Después de colgar, Lucía se sentó en el pequeño sofá, contemplando los cambios en su vida. En menos de un mes, su mundo se había transformado completamente. Había descubierto un familiar desconocido, visto a su abuela enfrentar una grave enfermedad, comenzado un nuevo trabajo y ahora se preparaba para vivir sola por primera vez. Era aterrador y emocionante a la vez, pero más que nada, sentía una profunda gratitud. A pesar de todas las dificultades, las cosas parecían, por primera vez en mucho tiempo, encaminarse hacia algo mejor. La casa de playa resultó ser mucho más que la modesta propiedad familiar que Lucía había imaginado. Situada en una colina con vista al océano, era una elegante residencia de 2 plantas con amplios ventanales que capturaban la luz del atardecer. El primer fin de semana que Lucía visitó a su abuela, casi 3 semanas después de su traslado, quedó maravillada por la belleza del lugar. ¿Aquí creciste?, preguntó mientras Carmen le mostraba los jardines, apoyada en un bastón. Su abuela se movía lentamente, pero con más energía de la que había mostrado en el hospital. No exactamente, sonrió Carmen. La casa original era mucho más pequeña y rústica. Gustavo la renovó completamente, aunque mantuvo algunos elementos originales, como el viejo roble donde papá construyó una casa en el árbol para nosotros. Señaló un imponente árbol en el extremo del jardín, donde efectivamente se alzaba una estructura que parecía demasiado elaborada para ser una simple casa infantil. Eso tampoco parece original, comentó Lucía. Carmen rió suavemente. No, eso también es obra de Gustavo. Dice que la construyó pensando en los nietos que nunca tuvo. Había una nueva ligereza en la voz de Carmen cuando hablaba de su hermano, como si décadas de resentimiento se hubieran disuelto en el aire salado del mar. Lucía observaba fascinada esta versión de su abuela, más relajada, más abierta, contando historias de su infancia que nunca antes había compartido. Lourdes es un ángel, continuó Carmen mientras se sentaban en una terraza con vista al océano. Cocina maravillosamente y tiene la paciencia de una santa con mis limitaciones. Como si hubiera sido invocada, la ama de llaves apareció con una bandeja de té y galletas recién horneadas. Lourdes era una mujer robusta de unos 60 años, con una sonrisa cálida y ojos perspicaces. Las galletas son con la receta que me enseñó doña Carmen, explicó con orgullo, aunque insiste en que las suyas salen mejor. Porque es verdad, bromeó Carmen, guiñando un ojo a Lucía. Mis manos conocen la masa de una forma que no se puede explicar. Lucía tomó una galleta, conmovida por la interacción. En solo unas semanas, su abuela parecía haber construido una genuina amistad con Lourdes, algo raro para la normalmente reservada Carmen. Después del té, Carmen insistió en mostrarle a Lucía la habitación que Gustavo había adaptado como taller de costura. No puedo coser por mucho tiempo todavía, explicó mientras abría la puerta a una espaciosa habitación con luz natural perfecta, pero unos minutos cada día me mantienen cuerda.
La habitación estaba equipada con una máquina de coser moderna, estantes de telas organizadas por color y todo tipo de herramientas y accesorios que harían la delicia de cualquier costurera. En un maniquí descansaba un vestido a medio terminar, de un delicado tono coral. «Es hermoso», comentó Lucía, acariciando la suave tela. «¿Para quién es?» «Para ti», respondió Carmen con timidez. «Para tu graduación. Sé que falta casi un año, pero quiero tenerlo listo con tiempo. Ahora que solo coso un poco cada día, tomará meses terminarlo». Lucía sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. El pensamiento de su abuela, aún convaleciente, dedicando sus limitadas energías a crear algo para ella, le llegó al corazón. «Abuela, no tienes que...» «Quiero hacerlo», interrumpió Carmen con firmeza. «Y antes de que protestes sobre el esfuerzo, el doctor dijo que pequeñas actividades que disfruto son beneficiosas para mi recuperación. Además, Gustavo contrató a una joven del pueblo para que me ayude con las partes más laboriosas». La mención de Gustavo recordó a Lucía algo que había querido preguntar desde su llegada. «Hablando de mi tío abuelo, ¿dónde está? Pensé que lo vería hoy». Una sombra cruzó brevemente el rostro de Carmen. Tuvo que viajar de emergencia a la capital, algo relacionado con su corazón. «¿Está bien?», preguntó Lucía alarmada. «Dice que sí, que solo son exámenes de rutina. Pero Lourdes me contó que ha estado cancelando reuniones y parece más cansado últimamente». La preocupación en la voz de Carmen era evidente. Después de décadas negando la existencia de su hermano, ahora temía perderlo justo cuando habían comenzado a reconstruir su relación. «Estoy segura de que estará bien», intentó tranquilizarla Lucía. «Los hombres de su edad necesitan chequeos regulares». Carmen asintió, aunque no parecía completamente convencida. Cambiando de tema, preguntó a Lucía sobre sus estudios y su trabajo de investigación. El resto del fin de semana transcurrió tranquilamente. Lucía ayudó a su abuela con sus ejercicios de rehabilitación pulmonar, caminaron juntas por la playa y por las noches Lucía estudiaba mientras Carmen tejía, un pasatiempo menos exigente que la costura. Cuando llegó el momento de despedirse, Lucía se sorprendió por la mezcla de emociones que sentía. Por un lado, estaba feliz de ver a su abuela tan bien cuidada y recuperándose en un entorno ideal. Por otro, el regreso a su apartamento vacío la llenaba de una extraña melancolía. «Te veré el próximo fin de semana», prometió, abrazando a Carmen con cuidado. «Cuídate, mi niña», respondió su abuela, «y no olvides comer apropiadamente. Estás más delgada». De regreso en la ciudad, Lucía se sumergió en su rutina de estudio y trabajo. El doctor Martínez había cumplido su promesa, aumentando sus horas y responsabilidades en el proyecto de investigación. Ahora no solo analizaba datos, sino que también participaba en reuniones de equipo y contribuía con ideas para el diseño de experimentos. «Tienes un don natural para la investigación», le comentó el doctor una tarde mientras revisaban resultados preliminares. «Tu capacidad para ver patrones donde otros solo ven números es excepcional». El cumplido la hizo sonrojar. «Solo aplico lo que he aprendido en clases». «Es más que eso», insistió él. «Es intuición y no se puede enseñar». ¿Has considerado especializarte en cardiología investigativa después de tu graduación? La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. Siempre había imaginado su futuro como médica general, quizás trabajando en una clínica comunitaria donde podría ayudar a personas como su abuela, que a menudo postergaban la atención médica por limitaciones económicas. «No realmente», admitió. «Siempre pensé en la medicina práctica, no académica». «Piénsalo», sugirió el doctor Martínez. «Tienes potencial para hacer contribuciones significativas en el campo.
Y contrario a lo que muchos creen, la investigación médica puede tener un impacto tan directo en la vida de las personas como la práctica clínica. Esa noche, sola en su apartamento, Lucía reflexionó sobre la conversación. La idea de dedicarse a la investigación nunca había cruzado su mente, pero ahora, habiendo experimentado la emoción de contribuir a nuevos descubrimientos, la posibilidad la intrigaba. Su teléfono vibró con un mensaje de Gustavo. Regresé de la capital. Los médicos recomiendan cirugía cardíaca pronto. No le he dicho nada a Carmen todavía. ¿Podemos hablar? La ansiedad se apoderó de Lucía. ¿Cirugía cardíaca? Eso sonaba mucho más serio que simples chequeos de rutina. Inmediatamente llamó a su tío abuelo. ¿Qué tan grave es?, preguntó sin preámbulos cuando él respondió. Necesito un bypass, explicó Gustavo con calma. 3 arterias obstruidas. No es inmediatamente urgente, pero los médicos recomiendan no esperar más de 1 mes. ¿Por qué no quieres decírselo a la abuela? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Temo que la preocupación afecte su recuperación, respondió finalmente. Y también, no quiero que piense que estoy utilizando mi salud para manipular su afecto o su perdón. Lucía entendió su dilema. La relación entre los hermanos era aún frágil, construida sobre décadas de dolor, apenas comenzando a sanar. Abuela merece saber la verdad, dijo suavemente. No subestime su fortaleza, tío Gustavo. Ha sobrevivido a pérdidas terribles y a una enfermedad grave. Puede manejar esto. Tienes razón, concedió él tras otro silencio. Se lo diré este fin de semana. ¿Podrías estar presente? Tu apoyo significaría mucho para ambos. Por supuesto, prometió Lucía. Estaré allí el viernes por la tarde. Después de colgar, Lucía se quedó mirando por la ventana hacia el cielo nocturno de la ciudad. La vida parecía empeñada en poner pruebas en su camino, una tras otra. Apenas comenzaban a adaptarse a su nueva normalidad y ya enfrentaban otro desafío. Pero algo había cambiado en ella durante estos meses difíciles. Donde antes veía obstáculos insuperables, ahora percibía problemas que, aunque complejos, tenían soluciones. Quizás era madurez, o simplemente la experiencia de haber navegado aguas turbulentas y sobrevivido. Con esa nueva confianza, Lucía tomó una decisión. Llamó al doctor Martínez, a pesar de la hora tardía. «Disculpe la molestia, doctor», dijo cuando él respondió. «Pero me preguntaba si podría pedirle una recomendación para un cirujano cardíaco. Es para mi tío abuelo». El doctor Martínez no solo proporcionó una recomendación para un cirujano cardíaco, sino que hizo algo más. Consiguió una consulta prioritaria con el doctor Herrera, uno de los mejores especialistas del país y un viejo amigo suyo de la Facultad de Medicina. «No puedo agradecerle lo suficiente», dijo Lucía cuando el médico le dio la noticia. «Tu tío abuelo tendrá la mejor atención posible», aseguró el doctor Martínez. «Herrera es brillante, aunque algo excéntrico. No te sorprendas si lo encuentras usando corbatas de dibujos animados o contando chistes durante la consulta. Su forma de tratar a los pacientes es poco convencional, pero sus resultados son excepcionales». Efectivamente, cuando Lucía acompañó a Gustavo a la consulta, el doctor Herrera resultó ser exactamente como lo había descrito su mentor, un hombre de unos 50 años con una corbata de Bob Esponja y un sentido del humor que lograba disolver la tensión en la sala de examen. «Así que usted es el hermano de Carmen Vega», comentó mientras revisaba los resultados de los estudios de Gustavo. «Martínez me contó la historia familiar. Digna de telenovela, ¿eh?» Lucía se tensó ante la familiaridad, pero Gustavo sorprendentemente rió. «Más bien una tragedia griega, doctor, con mucho orgullo y consecuencias desastrosas». El médico asintió.
su expresión volviéndose seria mientras señalaba las imágenes de las arterias obstruidas de Gustavo. Bueno, esto también podría convertirse en una tragedia si no actuamos pronto. Necesitamos programar esa cirugía en las próximas 2 semanas. ¿Tan pronto?, preguntó Gustavo, palideciendo ligeramente. No es para alarmarlo, pero estas obstrucciones no esperarán cortésmente a que usted esté listo, respondió el doctor Herrera. El bypass es un procedimiento común, y usted está en buena forma general para su edad. Cuanto antes lo hagamos, mejores serán los resultados. Durante el regreso a casa, Gustavo permaneció inusualmente silencioso. Solo cuando estaban cerca de su residencia en la ciudad, habló finalmente. «Tengo miedo, Lucía», admitió con voz baja, casi avergonzada. «No tanto por la cirugía, sino por Carmen. ¿Y si no tengo la oportunidad de completar nuestra reconciliación? ¿Y si todo queda a medias, como ha sido nuestra relación toda la vida?» Lucía apretó suavemente el brazo de su tío abuelo. «No pienses así. La cirugía será exitosa y tendrás todo el tiempo del mundo para reconstruir tu relación con la abuela. El tiempo es precisamente lo que no tenemos garantizado», respondió él, mirando por la ventana. «Debí haber buscado a Carmen hace años, décadas incluso, todo el tiempo perdido». El viernes, tal como habían acordado, Lucía llegó temprano a la casa de playa. Encontró a Carmen en el jardín, regando las plantas con cuidado meticuloso. «Lucía, no te esperaba hasta la tarde», exclamó su abuela con alegría, dejando la regadera para abrazarla. «Quise venir antes», respondió, notando con satisfacción que Carmen parecía más fuerte, sus mejillas con un color saludable que había estado ausente durante meses. «Gustavo llegará para la cena. Tiene algo importante que decirte». La expresión de Carmen se tornó cautelosa. «¿Algo malo?» «Es sobre su salud», confirmó Lucía, decidiendo que un poco de preparación sería mejor que un shock completo. «Pero estará bien, abuela, lo prometo». Durante el resto del día, Lucía ayudó a Carmen en el jardín y en la cocina, preparando una cena ligera que tanto Gustavo como Carmen pudieran disfrutar con sus respectivas restricciones dietéticas. La normalidad de estas actividades cotidianas contrastaba con la tensión subyacente de la conversación que se avecinaba. Gustavo llegó puntualmente a las 7, luciendo formal pero cansado. Después de los saludos y algunas conversaciones triviales durante la cena, finalmente reunió el valor para abordar el tema. «Carmen Lucía», comenzó, colocando su servilleta junto a su plato casi intacto. «Hay algo que debo decirles. He estado posponiendo esto porque no quería preocuparlos, especialmente a ti, Carmen, durante tu recuperación, pero ya no puedo demorarlo más». Carmen se enderezó en su silla, su expresión serena pero alerta. «Te escuchamos, Gustavo». «Necesito someterme a una cirugía de bypass cardíaco», dijo directamente. 3 arterias obstruidas. El procedimiento está programado para la próxima semana. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, para sorpresa tanto de Lucía como de Gustavo, Carmen extendió su mano a través de la mesa y tomó la de su hermano. «Ya lo sabía», dijo suavemente. «¿Qué? ¿Cómo?», preguntó Gustavo, genuinamente asombrado. «Lourdes me contó que estabas tomando medicamentos para el corazón. Investigué un poco y conecté los puntos», explicó Carmen. «Además, te conozco, Gustavo. Siempre fuiste terrible ocultando cosas. Incluso de niño, cuando rompías algo, tu cara te delataba antes de que dijeras una palabra». Una risa sorprendida escapó de Gustavo, seguida por lo que parecía sospechosamente una lágrima rápidamente limpiada. «¿Por qué no dijiste nada?» «Por la misma razón que tú no me contaste sobre tu condición», respondió Carmen con sencillez. «No quería preocuparte mientras te preocupabas por mí. Supongo que la terquedad es un rasgo familiar».
Lucía observaba el intercambio con asombro. El vínculo entre los hermanos, aparentemente destruido por décadas de resentimiento, había resistido de alguna manera, manifestándose ahora en esta comprensión mutua que trascendía las palabras. ¿Tienes miedo?, preguntó Carmen, su voz más suave de lo que Lucía jamás había escuchado. Gustavo asintió. Sería tonto no tenerlo, pero el doctor Herrera es uno de los mejores, según Martínez y Lucía. Estaremos contigo, afirmó Carmen con firmeza. Me instalaré en tu casa en la ciudad después de la cirugía para ayudarte durante la recuperación. Pero tú también estás recuperándote, protestó Gustavo. Precisamente. ¿Quién mejor para cuidar de un convaleciente que alguien que entiende exactamente lo que está pasando?, argumentó Carmen. Además, ya casi puedo hacer vida normal, solo necesito evitar esfuerzos excesivos. Gustavo miró a Lucía, buscando su opinión. ¿Tú qué piensas? Creo que es una excelente idea, respondió después de considerar brevemente. Podrían apoyarse mutuamente, y yo estaré allí tanto como pueda, aunque con el final del semestre acercándose, tendré exámenes y entregas de proyectos. La tensión en los hombros de Gustavo pareció disminuir visiblemente. Gracias, a ambas. El resto de la velada transcurrió con una nueva intimidad entre los tres. Hablaron de los arreglos prácticos para la cirugía y la recuperación, pero también compartieron historias, recuerdos, incluso chistes. Lucía nunca había visto a su abuela reír tanto como cuando Gustavo relataba anécdotas de su infancia compartida. Antes de retirarse a dormir, Carmen tomó a Lucía aparte. «Mi niña, hay algo más que quiero decirte», comenzó, su expresión seria nuevamente. «Con todo lo que ha pasado, aún no he tenido la oportunidad de agradecerte adecuadamente». «¿Agradecerme? ¿Por qué, abuela?» «Por todo», respondió Carmen, sus ojos brillando con emoción contenida. «Por cuidarme durante mi enfermedad, por apoyarme, por trabajar tan duro en tus estudios a pesar de las circunstancias, pero sobre todo, por ayudarme a reconciliarme con Gustavo. Yo solo...» «No, déjame terminar», insistió Carmen. «Durante años, cargué un odio que me envenenaba lentamente. Creí que lo hacía por lealtad a tu madre, pero ahora me doy cuenta de que era mi propio orgullo herido lo que alimentaba ese resentimiento. Tú me mostraste que el perdón no es debilidad, sino la mayor fortaleza». Lucía sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Aprendí de la mejor, abuela. Todo lo que sé sobre fortaleza y determinación, lo aprendí de ti». Carmen sonrió con ternura. «En nuestras vidas, a veces aparecen segundas oportunidades disfrazadas de desastres. Mi enfermedad parecía una tragedia, pero mira lo que nos ha traído. Una familia reunida, tu carrera avanzando, y para mí, una paz que no creí posible». La sabiduría en las palabras de su abuela resonó profundamente en Lucía. Era cierto, la enfermedad que casi les había costado todo se había convertido en el catalizador para una sanación más profunda que cualquiera hubiera imaginado. Esa noche, en la habitación de invitados de la casa de playa, Lucía reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían emprendido. Desde aquellas noches de desvelo, viendo a su abuela coser hasta el agotamiento, hasta este momento de serenidad, en medio de una nueva tormenta que se avecinaba. La vida seguía presentando desafíos, pero ahora los enfrentaban juntos, como una familia completa por primera vez. Con ese pensamiento reconfortante, Lucía se quedó dormida, soñando no con las incertidumbres del mañana, sino con las posibilidades. Un año después, Lucía se encontraba frente al espejo de su habitación, observando su reflejo con una mezcla de orgullo y nostalgia. El vestido coral que su abuela había confeccionado para ella se ajustaba perfectamente a su figura, los delicados bordados a mano captando la luz del sol matutino. Hoy,
Era el día de su graduación como médica, la culminación de años de esfuerzo, sacrificio y amor. ¿Ya estás lista?, preguntó Carmen desde la puerta, su voz fuerte y clara sin rastro de la debilidad que la había aquejado durante tanto tiempo. Lucía se giró para mirar a su abuela, saludable y radiante a sus 69 años. El tratamiento para la tuberculosis había sido exitoso y aunque todavía debía tener ciertos cuidados, Carmen había recuperado casi toda su vitalidad. «Casi», respondió Lucía ajustando nerviosamente el cuello del vestido. «¿Crees que mamá estaría orgullosa?» Carmen se acercó, arreglando un mechón rebelde del cabello de su nieta. «Isabel estaría más que orgullosa, estaría exultante, su sueño, viviendo a través de ti». Un suave golpe en la puerta del apartamento interrumpió el momento. Carmen fue a abrir, revelando a Gustavo elegantemente vestido con un traje gris y una corbata que combinaba perfectamente con el vestido de Lucía. «Mis dos mujeres favoritas», sonrió, besando la mejilla de su hermana y luego la de su sobrina nieta. «¿Listas para el gran día?». La cirugía de bypass de Gustavo había sido un éxito rotundo. Después de una recuperación inicial supervisada atentamente por Carmen, había adoptado un estilo de vida más saludable, perdiendo peso y caminando diariamente por la playa. Los hermanos Vega, como ahora se referían a ellos los vecinos, se habían convertido en figuras conocidas en el paseo marítimo. Sus siluetas caminando juntas al amanecer, a veces en silencio contemplativo, otras enfrascados en animadas conversaciones que compensaban décadas de silencio. «Tengo un regalo para ti», anunció Gustavo, extendiendo una pequeña caja de terciopelo hacia Lucía. Al abrirla, encontró un delicado estetoscopio de plata, grabado con sus iniciales y la fecha de graduación. «Era de Amelia, mi esposa», explicó Gustavo con voz suave. «Lo usó durante 30 años como cardióloga. Me gustaría que ahora fuera tuyo». Lucía acarició el instrumento con reverencia, consciente del profundo significado del gesto. «Es precioso, tío. Lo atesoraré siempre». Los tres se dirigieron a la ceremonia de graduación, donde el anfiteatro de la Facultad de Medicina estaba repleto de familiares orgullosos y estudiantes nerviosos. Lucía se separó para unirse a sus compañeros, mientras Carmen y Gustavo tomaban asiento en la sección designada para familiares. «Nunca pensé que estaríamos aquí juntos», comentó Carmen ajustando el elegante chal que cubría sus hombros. «La vida da muchas vueltas», respondió Gustavo, apretando suavemente la mano de su hermana. «Y esta es de las buenas». Cuando llamaron a Lucía Vega para recibir su diploma, Carmen no pudo contener las lágrimas. Cada puntada que sus dedos habían dado durante aquellas interminables noches de costura, cada dolor de espalda soportado en silencio, cada comida saltada para ahorrar unos pesos, todo culminaba en este momento de triunfo absoluto. Lo que no esperaba era la sorpresa que seguiría. Después de que todos los graduados recibieron sus diplomas, el decano hizo un anuncio especial. Cada año, la Facultad de Medicina otorga el premio a la excelencia académica y humanística al estudiante que no solo ha demostrado brillantez académica, sino también un compromiso excepcional con los valores humanos que definen nuestra profesión. Este año, el premio va para la doctora Lucía Vega. Un aplauso atronador llenó el anfiteatro mientras Lucía, visiblemente sorprendida, volvía al estrado. El doctor Martínez, con una sonrisa de orgullo paternal, le entregó una placa conmemorativa. La doctora Vega no solo ha mantenido el promedio más alto de su generación, continuó el decano, sino que lo ha logrado mientras enfrentaba circunstancias personales extremadamente desafiantes. Su tesis sobre tratamientos innovadores para enfermedades pulmonares en poblaciones de bajos recursos ha sido seleccionada para publicación en la Revista Internacional de Medicina.
Carmen apretó la mano de Gustavo con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. ¿Tesis publicada? Lucía no les había mencionado ese honor. Cuando le ofrecieron decir unas palabras, Lucía se acercó al micrófono con humildad. Este reconocimiento me honra profundamente, pero no me pertenece solo a mí, comenzó, su voz clara y firme. Pertenece a mi abuela, Carmen Vega, quien pasó incontables noches cosiendo para pagar mis estudios, sacrificando su salud y bienestar por mi futuro. Hizo una pausa, buscando con la mirada a Carmen entre la multitud. Abuela, cada título en este diploma tiene tu nombre invisible junto al mío. Cada conocimiento que he adquirido, cada vida que podré salvar como médica, será gracias a tus manos que cosieron no solo vestidos y cortinas, sino también mi destino. Un murmullo conmovido recorrió el anfiteatro. Carmen, sobrepasada por la emoción, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Y a mi tío abuelo Gustavo, continuó Lucía, gracias por enseñarme que nunca es tarde para sanar viejas heridas, que la familia puede reconstruirse incluso después de décadas de separación. Finalmente, Lucía agradeció al doctor Martínez por su mentoría y apoyo, anunciando que había aceptado un puesto de investigación en cardiología en el Hospital Universitario, donde combinaría la investigación con la práctica clínica, porque he aprendido que no tenemos que elegir entre crear conocimiento y aplicarlo directamente. Podemos y debemos hacer ambos. La recepción posterior a la ceremonia fue un torbellino de felicitaciones y fotografías. Carmen, habitualmente reservada en eventos sociales, brillaba de orgullo mientras los profesores de Lucía se acercaban a expresar su admiración por la nueva doctora. Cuando finalmente tuvieron un momento a solas, los tres, Carmen, Gustavo y Lucía, se reunieron en un rincón tranquilo del jardín de la facultad. «Tengo algo que decirles», anunció Gustavo con expresión solemne. «He modificado mi testamento. La casa de playa será para ustedes dos, junto con un fideicomiso para asegurar que nunca tengan que preocuparse por cuestiones económicas». «Gustavo, no necesitamos», comenzó a protestar Carmen. «Lo sé», la interrumpió suavemente. «No lo hago porque lo necesiten, sino porque quiero. Considéralo mi forma de compensar todos esos años perdidos. Además», añadió con una sonrisa pícara, «no tengo a nadie más a quien dejárselo, y ciertamente no me lo llevaré conmigo». «En ese caso», respondió Carmen con una dignidad renovada, «lo aceptamos con gratitud». Lucía observaba el intercambio con el corazón lleno. ¿Quién hubiera imaginado, hace apenas un año, que estarían aquí, reunidos como una familia verdadera, celebrando no solo su graduación, sino también la sanación de heridas que parecían imposibles de cerrar? Esa noche, después de una cena celebratoria en el restaurante favorito de Lucía, regresaron al apartamento que pronto dejarían. Carmen había decidido quedarse permanentemente en la casa de playa y Lucía se mudaría más cerca del hospital para su nuevo trabajo. Mientras Carmen preparaba té en la cocina, Lucía notó una caja sobre la mesa que no había visto antes. «¿Qué es esto, abuela?», preguntó curiosa. Carmen se acercó secándose las manos en su delantal. «Ábrelo». Dentro, Lucía encontró decenas de pequeños trozos de tela cuidadosamente organizados y etiquetados, retazos de cada prenda que Carmen había cosido para pagar sus estudios a lo largo de los años. «He guardado un pedazo de cada trabajo», explicó Carmen, su voz quebrada por la emoción. «Desde el primer vestido que cosí para la señora Méndez hasta el último encargo que terminé antes de enfermarme. Cada trozo representa un paso en tu camino hacia hoy». Lucía tocó los fragmentos de tela, sobrecogida por el significado de aquel mosaico de sacrificios, cada retazo una noche de desvelo,
cada color un sueño que su abuela había alimentado silenciosamente. «Pensé que podrías usarlos algún día», continuó Carmen. «Quizás para un proyecto especial o simplemente para recordar». Lucía abrazó a su abuela con todas sus fuerzas, incapaz de expresar con palabras la gratitud que sentía. En ese momento, juró silenciosamente que cada paciente que tratara, cada investigación que emprendiera, cada avance médico que lograra, llevaría el eco de aquellas manos incansables que habían cosido en la oscuridad para que ella pudiera brillar en la luz. Mientras la noche envolvía la ciudad, 3 corazones latían al unísono en aquel modesto apartamento. Uno joven y lleno de promesas, otros 2 curtidos por el tiempo, pero rejuvenecidos por el amor reconstruido. El círculo se había completado. La nieta había cumplido el sueño de la madre, la abuela había encontrado paz con su hermano, y todos juntos habían tejido, con hilos de perdón, sacrificio y amor, un nuevo comienzo. Y así, con cada puntada dada en la oscuridad, Carmen no solo había pagado una educación, había cosido el destino luminoso de toda una familia.